Mi nuera se reía, con una copa en la mano, y dijo: «Parezco su empleada del hogar, y eso que estoy en mi propio jardín. Yo llevaba la misma blusa que la noche en que mi marido me pidió matrimonio, y mi hijo simplemente se quedó allí parado, fingiendo no haber oído nada. Así que sonreí, salí silenciosamente, y 2 semanas después, vendí la casa en la que vivían e hice algo que nunca olvidarán. Antes de empezar, por favor, dadle a like, suscribíos y compartid. ¿Qué lecciones de vida debería escuchar todo el mundo antes de que sea demasiado tarde? Escribidlo en los comentarios de abajo. Gracias. No tenía absolutamente ninguna gana de ir a la fiesta ese fin de semana, no después de cómo se había comportado Valeria en los últimos meses. Pequeños comentarios mordaces, poner los ojos en blanco cuando yo entraba en la habitación, susurros con Daniel como si yo fuera demasiado vieja para seguir el ritmo. Pero Daniel insistió. «Son solo unos pocos amigos, mamá, nada grande», dijo por teléfono, con la voz tensa, como siempre que no quería admitir algo. Así que fui. Planché mi blusa más bonita, la que Ricardo me había regalado por nuestro 30 aniversario, esa que él decía que me hacía parecer clase envuelta en luz de sol. Me puse un poco de colorete, me recogí el pelo y me dije a mí misma que solo sería una reunión informal. Cuando llegué, el jardín ya estaba lleno de gente. Guirnaldas de luces, comida de catering, mujeres con tacones altos y cócteles en la mano. Exactamente el tipo de sociedad de la que a Valeria le gusta rodearse. Apenas tuve tiempo de dejar mi bolso cuando escuché su voz cortando el murmullo de las conversaciones. «Dios mío, ¿no se parece Margarita a Carla, mi antigua empleada del hogar de Madrid?» Ella se rió. No una risa suave, sino una fuerte y llamativa, diseñada para invitar a los demás a reírse con ella. Y lo hicieron. La risa rodó por el jardín como la pólvora. Me quedé allí, con una copa de vino tinto en la mano que alguien acababa de darme, sintiendo cómo me ardían las mejillas. Miré a Daniel. Estaba al otro lado del jardín hablando con un hombre con gorra de golf. Nuestras miradas se cruzaron. Él desvió la vista. Eso fue peor que el insulto. Peor que la risa, mi propio hijo, fingiendo no haber oído nada. Me di la vuelta lentamente, caminé hacia el baño de invitados y cerré la puerta con pestillo tras de mí. Me senté en la tapa cerrada del inodoro, con las manos temblando, y miré mi reflejo en el espejo del lavabo. Mi pintalabios estaba corrido. Parecía cansada. No, agotada. Y pensé, no por primera vez, que si Ricardo estuviera vivo, nada de esto habría pasado. Valeria había empezado a comportarse así después de que él muriera. Antes, fingía ser dulce conmigo, pero tras su muerte la máscara cayó. Siempre había asumido que Daniel no se daba cuenta, o quizás estaba demasiado ocupado para importarle. Pero esta noche se había confirmado. Él lo vio y no hizo nada. Me eché agua en la cara y esperé a que los ruidos de los invitados se trasladaran hacia la entrada principal antes de salir. Intenté irme discretamente, pero Elena, nuestra empleada del hogar de toda la vida, estaba en el pasillo doblando servilletas. Me lanzó una mirada. No de lástima, sino de comprensión. No dijo nada, solo asintió una vez. En ese momento, algo empezó a cambiar dentro de mí. No explotar, no romperse, solo cambiar, como un engranaje que encaja en una nueva posición. Aún no estaba realmente enfadada, no del todo, pero estaba despierta, dolorosamente despierta al hecho de que esta casa ya no se sentía como mía. Yo había criado a Daniel entre estas paredes, cocinado cada cena de Navidad en esta cocina, traído a Ricardo aquí después de su primera operación de corazón, y ahora estaba siendo ridiculizada en mi propio jardín por una mujer que ni siquiera estaba allí cuando Daniel tenía dientes de leche. En el camino a casa no lloré. Conduje en silencio, con ambas manos en el volante, las farolas parpadeando a través del parabrisas como ruido estático. Entré en mi garaje, apagué el motor y me quedé sentada mucho tiempo con las llaves en el regazo. Pensé en todas las veces que había defendido a Valeria ante mis amigas. «Es simplemente impulsiva», había dicho yo. «Tiene buenas intenciones». Pero ahora me preguntaba cuánto tiempo me había estado mintiendo a mí misma. Y lo que es más importante, ¿cuánto tiempo me había estado mintiendo Daniel? En ese momento no sabía que Elena me traería algo que lo cambiaría todo. Algo escondido en un cajón que nunca debería haber sido abierto. Pero eso vino después. Esta noche solo sabía una cosa.
Mi nuera me había mirado a la cara frente a una multitud y había dicho que parecía su sirvienta, y mi hijo había mirado hacia otro lado. Ese fue el momento en que dejé de tener miedo de montar una escena, porque la escena ya había sido montada y ellos la habían empezado, solo que aún no había decidido cómo la terminaría. A la mañana siguiente de la fiesta, todavía llevaba la misma ropa. No había dormido. Me había servido una taza de café solo alrededor de las 6 de la mañana y estaba de pie en la cocina, mirando el frigorífico, donde el viejo imán de pesca de Ricardo todavía sujetaba una foto descolorida de Daniel. 12 años, lleno de migas de pastel. Pensaba una y otra vez en ese momento. La voz de Valeria cortando las risas, la forma en que la mirada de Daniel cayó. Lo reproducía una y otra vez como un castigo, preguntándome si había pasado algo por alto, si quizás lo había malinterpretado, pero no lo había hecho. Hacia las 9, Elena llamó. ¿Puedo pasarme?, preguntó, lo cual era extraño. Ella nunca preguntaba. Claro, dije. 20 minutos después estaba en mi puerta, con una pequeña bolsa de tela en la mano, más seria de lo que la había visto nunca. Ni siquiera se sentó. Fue directa a la encimera, abrió su bolsa y sacó un sobre manila doblado. «Tienes que ver esto», dijo en voz baja. Dentro había un montón de documentos impresos, cartas del banco, algún tipo de papeles de crédito y algo que me revolvió el estómago. Un contrato para una segunda hipoteca. Mi nombre estaba ahí, mi firma, solo que no era la mía. Lo encontré anoche en el cajón más bajo del escritorio de Daniel, dijo ella. Lo dejó abierto cuando salieron al jardín. No sé por qué miré, simplemente tuve un presentimiento extraño. Pasé los dedos por la firma. Se parecía mucho, pero no era la mía. Quienquiera que la hubiera falsificado había practicado. Se me secó la boca. ¿Por qué haría eso?, susurré, aunque ya lo sabía. Dinero, siempre dinero. Creo que Valeria lo ha presionado, dijo Elena. Han estado discutiendo sobre renovaciones. Ella ha dicho cosas como, tu madre no estará aquí por mucho tiempo de todos modos. Hizo una pausa, con los ojos brillando de ira. Margarita, no quería decir nada, pero después de lo de anoche, después de lo que dijo delante de todos, asentí, incapaz de hablar. No solo me ridiculizaban socialmente, estaban planeando financieramente, y no solo esperaban mi muerte, estaban intentando acelerarla legalmente. Me sentía como si estuviera bajo el agua. No sé qué hacer, dije finalmente. Elena se acercó, con voz profunda. Tú lo sabes, dijo. Solo que no quieres ser el tipo de mujer que lo hace. Pero ella lleva mucho tiempo siendo ese tipo de mujer para ti. Parpadeé rápidamente. Era la primera vez que alguien lo decía tan claramente. Elena siempre había sido amable. Incluso cuando el ambiente en la casa era tenso, nunca había tomado partido. Pero ahora parecía dispuesta a prender fuego a toda la casa por mí. Cogí los documentos y los miré fijamente, como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. ¿Crees que Ricardo lo sabía?, pregunté. Él siempre había dicho que Daniel era inteligente, pero blando. Elena dudó. Hay algo más, dijo, y volvió a meter la mano en su bolsa. Esta vez sacó un sobre desgastado con la letra de Ricardo, mi nombre en cursiva. Encontré esto detrás de uno de los libros en el despacho. Creo que era para ti. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una única hoja de papel rayado, escrita con la letra limpia y curva de Ricardo. No era una carta, era una advertencia, una entrada de diario. Me preocupa que la ambición de Valeria se le esté metiendo a Daniel en los huesos, escribió. Ella no es cruel, es calculadora, y creo que él está dejando que ella lo convierta en algo que no es. Margarita, si me pasa algo, prométeme que la vigilarás de cerca. No te dejes cegar por el encanto. Apreté la carta como un salvavidas. Él lo había visto, mucho antes de que yo me atreviera a admitirlo. Él había visto lo que ella era. Y ahora yo tenía pruebas en las manos. Pruebas legales, pruebas emocionales. No estaba loca, no estaba paranoica. Me habían hecho sentir como una carga en mi propia casa mientras sonreían, pero ya no más. Tienes razón, le dije a Elena, mi voz ahora más firme. Sé lo que hay que hacer y lo voy a hacer. ¿Hacer? Pasé toda la tarde caminando por mi salón con el sobre en una mano y mi café frío en la otra. Las palabras de Ricardo no me soltaban. No te dejes cegar por el encanto. Él siempre había tenido una manera de ver a través de las personas.
Me había advertido, sin decírmelo a la cara, lo que al principio parecía cruel, como si no confiara en mí lo suficiente para decirme la verdad. Pero yo conocía a mi marido. No lo había ocultado para protegerse a sí mismo. Me protegía a mí. Siempre había odiado las confrontaciones, y él lo sabía. Debió pensar que si lo escribía, lo leería cuando estuviera lista. Bueno, ahora estaba lista. Necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. Así que fui directa al armario del pasillo, saqué la caja fuerte metálica donde guardábamos nuestro testamento, la escritura de la casa, viejos papeles del seguro, todo lo importante. No la había tocado desde su funeral. La llave todavía colgaba en el mismo llavero que mi medalla de la iglesia. Dentro olía levemente a papel viejo y polvo. Fui directa a la carpeta etiquetada Testamento y Fideicomiso y la hojeé. Allí estaba, negro sobre blanco. Ricardo me lo había legado todo. Propiedad total de la casa, control de todas las cuentas. Ninguna cláusula dejaba nada a Daniel o a Valeria mientras yo viviera. Me senté, extendí las páginas sobre la mesa de centro y las miré fijamente. Durante años había creído que Daniel quizás me ayudaba, gestionaba cosas, daba consejos y tomaba decisiones porque le importaba yo, pero ahora lo veía claro, no había gestionado nada. Se había ido metiendo lentamente en la posición de poder, una firma silenciosa tras otra. Y esta hipoteca falsificada, eso no era solo desesperación, era planificado. Mi pecho se contrajo cuando alcancé el último sobre en la caja. Lo había olvidado completamente hasta ahora. Un pequeño paquete marrón que Ricardo había etiquetado como privado. Lo abrí lentamente, esperando más papeles legales, pero en su lugar encontré un pequeño diario encuadernado en cuero. Su diario, en el que siempre escribía por las noches cuando no podía dormir, alegando que le ayudaba a ordenar su cabeza. Pasé a las últimas entradas. Mis manos temblaban. Las primeras páginas eran sus notas habituales, actualizaciones sobre el mercado de valores, algo sobre su dolor de espalda, frustración por la decisión de Daniel de dejar su antiguo trabajo y entrar en el negocio de consultoría con el hermano de Valeria. Pero entonces llegó algo que me revolvió el estómago. Valeria quiere que Daniel acelere el futuro, escribió. No lo dice directamente, pero sé lo que quiere decir. Quieren el control. Están esperando a que yo muera y Margarita se derrumbe. Ojalá hubiera organizado el fideicomiso de otra manera. Pensé que dárselo todo a Margarita la protegería, pero ahora me preocupa que la haya convertido en un blanco. Cerré el diario y lo apreté contra mi pecho como un escudo. No era paranoia, no era darle demasiadas vueltas. Estaba sucediendo de verdad. Venían a por lo que yo había construido, a por el hogar donde había criado a mi hijo, a por el dinero que Ricardo había ganado durante 4 décadas, a por mi paz. Me levanté y abrí mi portátil. Escribí el nombre del abogado que Ricardo había usado para el testamento, Esteban de Marco. No había hablado con él en años, pero su número todavía aparecía en el listado. Cogí el teléfono, marqué y cuando su asistente contestó, dije con calma: «Dígale al señor de Marco que soy Margarita Whitmore. Necesito concertar una consulta privada de inmediato, sin familiares presentes». Ella dudó un momento antes de confirmar. «Mañana a las 10». Acepté. Cuando colgué, sentí algo que no había sentido en meses. Claridad, no ira, no tristeza, claridad. Por primera vez, desde la muerte de Ricardo, lo sentí a mi lado. No solo en el recuerdo, sino en la acción, en las palabras que había escrito, en los archivos que había dejado, en las decisiones para las que me había preparado. Él sabía lo que era Valeria, y sabía que Daniel, por mucho que yo lo amara, era demasiado débil para detenerla. Pero yo podía, y lo haría. No iba a gritar, ni a vociferar, ni siquiera a discutir. Usaría hechos, papeles, la ley, las mismas herramientas silenciosas que ellos intentaban usar contra mí. Tenía más poder del que pensaban y estaban a punto de descubrir exactamente cuánto. No dormí esa noche tampoco, pero esta vez no fue por confusión o tristeza, fue por la planificación. Puse cada documento sobre la mesa como piezas de ajedrez. El testamento de Ricardo, la escritura de la casa, la copia de la hipoteca falsificada, su diario e incluso el sobre que Elena había encontrado. Ensayé lo que le diría a Daniel,
no porque pensara que podía cambiar su opinión, sino porque quería ver su cara cuando la verdad saliera a la luz. A la mañana siguiente me vestí con esmero, pantalones, zapatos planos y la blusa azul oscuro que Ricardo siempre decía que me hacía parecer que dirigía el colegio. Quería parecer alguien que tiene el control. Llegué a su casa poco después del mediodía, sin avisar. Valeria abrió la puerta en mallas de yoga y muy maquillada, obviamente molesta. «Oh», dijo, forzando una sonrisa. «Deberías haber llamado, Margarita». «Daniel», la interrumpí, «tengo que hablar con los dos ahora mismo». Mi tono de voz debió haberlos asustado, porque por una vez no tuvo una respuesta impertinente. Llamó a Daniel y se sentaron frente a mí en la isla de la cocina como dos adolescentes a punto de ser regañados. Saqué los documentos de mi bolso y los puse uno tras otro. «Esto», dije, tocando el formulario de la hipoteca falsificada, «lleva mi firma, solo que yo no lo firmé». La cara de Daniel se puso pálida. Valeria se cruzó de brazos. «Te equivocas», dijo demasiado rápido. Miré a Daniel. «Dime que yo firmé esto, Daniel. Mírame a los ojos y dime que es mi firma». Abrió la boca, pero no salieron palabras. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó finalmente con voz baja. «¿Importa eso?», dije. «Habéis cometido fraude, habéis usado mi nombre para contraer deudas sobre una casa que ni siquiera os pertenece». Empujé la escritura hacia adelante. «Yo poseo esta casa legalmente, en su totalidad. Vuestro padre se aseguró de eso». Valeria resopló. «Vivimos aquí desde hace años. ¿Crees que puedes simplemente echarnos por unos papeles?». Su arrogancia era increíble. «Estos no son papeles», dije, más tranquila de lo que me sentía. «Estos son pruebas y os doy una oportunidad de ser honestos. Decidme qué más habéis hecho. Decidme la verdad y consideraré no presentar cargos». Daniel parecía querer desaparecer. Sus hombros se hundieron, sus ojos se movían de un lado a otro como buscando una salida. «Era solo para la reforma», murmuró. «Íbamos a devolverlo, arreglarlo». Me reí breve y bruscamente. «Has falsificado el nombre de tu madre. Eso no es un préstamo, es robo». Valeria se inclinó hacia adelante. «Estás exagerando. No es como si hubiéramos intentado matarte. Estás viva, ¿no?». Eso fue todo. Me levanté. «Tienes razón, estoy viva y planeo seguir estándolo. Por eso, a partir de hoy, revoco el poder notarial financiero de Daniel. Ya he hablado con el abogado esta mañana. Todos los accesos a las cuentas conjuntas están congelados. La casa se pondrá yo a la venta esta semana. Recibiréis una notificación formal en los próximos 2 días». Valeria también saltó, con la cara enrojecida. «No puedes hacer eso. Estás castigando a tu propio hijo, a tu familia por un error». «No», dije, recogiendo los papeles. «Estoy corrigiendo un error que cometí al daros a los dos la sensación de tener derecho a algo que nunca fue vuestro». Daniel lo intentó una vez más. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar en privado? Valeria no quería decir eso. Estábamos simplemente agobiados». Lo miré de verdad, y no vi al niño que había criado, sino a un hombre que permitía que su mujer tratara a su madre como basura, mientras él guardaba silencio. Pensé en todas las veces que le llevé sopa cuando estaba enfermo, todas las noches que me senté en sus recitales de piano aplaudiendo más fuerte que nadie. Y ahora suplicaba privacidad aquí, después de haber intentado robarme. «He terminado con las conversaciones privadas», dije. «Si he aprendido algo, es que los secretos son la forma en que operáis los dos. He terminado de ser silenciosa, he terminado de ser educada. Tenéis 3 días. Después estáis fuera». Me dirigí a la puerta y Valeria siseó a mi espalda. «Te crees una heroína, solo eres una vieja amargada». Me giré una vez, con la mano en el pomo de la puerta, mejor amargada que ciega. Salí al sol, con el corazón latiendo con fuerza, y por primera vez en años no me sentí como la madre de alguien o la carga de alguien. Me sentí como alguien con poder, y acababa de empezar. Pasaron 3 días antes de saber de ellos, y no llegó como una disculpa o una solicitud legal, sino como un grito. El grito de Valeria, que rebotó en las paredes de mi contestador automático como una rabieta en un vestíbulo de mármol. Reproduje el mensaje 2 veces, primero por las palabras, luego solo por su tono,
porque nada revelaba a una persona más rápido que su comportamiento cuando perdía el control. No puedes simplemente echarnos. Hemos construido nuestra vida aquí. Los hijos de Daniel han crecido en esta casa. Estás destruyendo a tu propia familia. ¿Para qué? ¿Orgullo? Eres repugnante. Ella chillaba. No devolví la llamada. Guardé la grabación y se la envié por correo electrónico a mi abogado. Esa misma tarde fui con una agente inmobiliaria, una mujer llamada Marisa, que parecía de las que no aguantan tonterías y olía a cítricos y tinta. Mientras recorríamos mis habitaciones, noté que Valeria había dejado ropa en el suelo de la habitación de invitados, zapatos esparcidos por el pasillo, una copa de vino en el escalón, todo indudablemente escenificado para que la casa pareciera inhabitable. Lo ignoré. Marisa tomaba notas, elogiaba los rodapiés que Ricardo había instalado en el 92 y hablábamos sobre el precio de venta. Valeria nos observaba desde la escalera como una gárgola. Tenía los brazos cruzados, los labios tan apretados que parecían una línea recta. «Eres patética», murmuró lo suficientemente alto para que yo la oyera. Ni siquiera parpadeé. Firmé los papeles con Marisa allí mismo en la cocina y concerté una cita con un equipo de limpieza profesional para el fin de semana. Ahí fue cuando Valeria perdió los papeles. Bajó las escaleras pisando fuerte como una adolescente, cogió la copa de vino de la escalera y la lanzó contra la pared junto al frigorífico. No se rompió, rebotó y rodó debajo de la mesa como en una telenovela barata. «Esta es nuestra casa ahora. Ya no eres la reina aquí», gritó. Daniel apareció detrás de ella. Parecía que no se había afeitado en 2 días. «Mamá, ¿podemos simplemente hablar?», dijo débilmente, de nuevo con esa voz suplicante que antes le funcionaba conmigo. Negué con la cabeza. «Falsificaste mi nombre. Intentaste robar mi hogar. No hay nada más que discutir». Valeria pasó furiosa por mi lado hacia el salón y abrió cajones de golpe como buscando algo que pudiera tirar. «Juro por Dios que le contaré a todos que estás senil. Ya ni siquiera recuerdas bien las cosas». Saqué un papel de mi bolso y lo levanté. Mi nuevo examen médico, realizado 2 días antes a petición de Esteban de Marco. «Mentalmente competente», dije. Firmado y sellado. Tuve la sensación de que intentaríais eso. Ella se calló por un momento, solo por un segundo de silencio atónito. Luego se abalanzó hacia adelante, señalando con el dedo, con la cara distorsionada. «Eso es abuso de ancianos», gritó. «Nos estás abusando». Casi me río. «¿Te refieres a haceros responsables de vuestros actos?» Me volví hacia Daniel. «Tu padre confiaba en ti. Él confiaba en mí, y mira lo que has hecho con esa confianza». Abrió la boca, pero no dijo nada. El silencio que siguió no fue incómodo, fue demoledor. Era el sonido de un niño comprendiendo finalmente que había llevado a su madre demasiado lejos. Fui a la puerta principal y la abrí. El anuncio se publica en 48 horas. La orden formal de desalojo se entregará el lunes. Sugiero que empecéis a hacer las maletas. Valeria murmuró algo mientras yo salía. Algo sobre su hermano, abogados, humillación pública. Pero no me quedé para escuchar. Subí a mi coche, di la vuelta a la manzana y aparqué detrás de la vieja farmacia, donde Ricardo y yo solíamos beber refrescos a escondidas después de la iglesia. Simplemente me senté allí, con las ventanas un poco abiertas, y escuché el viento. No temblaba, no lloraba, me sentía firme, con los pies en la tierra, como si finalmente se hubieran formado raíces bajo mis pies de nuevo. Y me di cuenta en ese momento de que el poder no viene de gritar más fuerte o de hacerse la víctima. Viene de la verdad, de la preparación, de saber exactamente lo que te corresponde y no conformarte con menos. Valeria había cometido un error crucial. Pensaba que yo era solo una anciana con demasiados recuerdos y no suficiente columna vertebral. No sabía que yo había guardado cada recibo, cada cambio de testamento, cada mensaje de voz. No sabía que yo había estado callada no porque tuviera miedo, sino porque estaba observando. Ella se había convertido en la enemiga de una mujer que ya no tenía nada que perder. Y eso, yo lo sabía, era un lugar muy peligroso para ella.
A la mañana siguiente del colapso de Valeria, me desperté antes del amanecer, preparé una taza de té Earl Grey y me senté con un bloc de notas amarillo para escribir todo lo que aún necesitaba asegurar antes de accionar la palanca final. No solo quería ganar, quería asegurarme de que no pudieran contraatacar después de que lo hiciera. Lo primero en la lista era el banco. Ya había congelado las cuentas conjuntas, pero ahora di instrucciones para cerrar completamente las cuentas a las que Daniel tenía acceso y redirigir todo a un fideicomiso bajo mi nombre con un administrador independiente. Ya no confiaba en nadie que estuviera relacionado con él. Nunca más. La empleada del banco, una joven llamada Clara, arqueó las cejas ante los papeles que le entregué. ¿Su hijo falsificó esto?, preguntó atónita. No me inmuté. Mi abogado se pondrá en contacto con el banco si el banco no informa del fraude internamente, dije, doblando la carpeta con limpia precisión. Gracias por su tiempo. Lo siguiente, las cerraduras. Ya había llamado a un cerrajero el día anterior, pero cambié la cita para el sábado por la mañana, el mismo día en que Valeria planeaba un brunch benéfico en la casa. Según la web del catering, había reservado la terraza, el jardín y un camión de cava para su evento de networking. Debió pensar que yo no tendría el valor de actuar antes. Ese fue su primer error. Confirmé con la oficina del sheriff que la orden de desalojo se entregaría personalmente el lunes por la mañana y verifiqué con Esteban para asegurarme de que cada firma estuviera comprobada 3 veces. No le dejaría a Valeria ni a Daniel ninguna laguna legal. Cuando todo estuvo en marcha, volví sola a la casa por última vez. Recorrí cada habitación con un cuaderno haciendo inventario de lo que me pertenecía, lo que quedaba y lo que habían arruinado. La mesa antigua del vestíbulo tenía arañazos de alguien que había arrastrado bolsas sobre ella sin levantarlas. La repisa de la chimenea estaba rayada, Dios sabe por qué. En la cocina, el especiero que Ricardo había construido estaba cubierto de grasa. Pero extrañamente, nada de eso me dolió. Solo hizo que la decisión fuera más clara. No habían respetado la casa, la historia, ni las manos que la habían construido. La trataban como un decorado para su vida de Instagram. Me paré en la puerta del dormitorio y vi nuestra foto de boda todavía en la cómoda. El marco ligeramente torcido. Lo enderecé. Esta habitación una vez estuvo llena de calidez. El tarareo de Ricardo mientras se lavaba los dientes, el sonido de viejos discos los domingos por la mañana. Ahora estaba fría y estéril como una habitación de hotel ocupada demasiado tiempo. Volví al armario del pasillo, saqué las últimas carpetas financieras, las metí en mi bolso y revisé el sistema de alarma. Ya había cambiado el código y eliminado completamente los códigos de acceso de Daniel y Valeria del sistema. Esa noche quedé con Elena para cenar en un pequeño restaurante mexicano en la calle Quinta. Llegó con los labios pintados y una chaqueta vaquera que nunca le había visto puesta. Parece que acabas de despedir a medio mundo, bromeó mientras nos sentábamos. Puede que lo haya hecho, dije sonriendo. Le conté todo sobre el abogado, el banco, el cerrajero, la fiesta del brunch. Se rió cuando le conté que las cerraduras se cambiarían durante el evento. Eres fría como el hielo, dijo, llevándose su margarita a los labios. No, dije, por fin estoy caliente. Se inclinó hacia adelante. ¿Quieres que esté allí el sábado? Hice una pausa. No te voy a detener. Ella sonrió. ¿Traeré mi cámara? Esa noche, de vuelta en casa, redacté un último documento. Una carta abierta a Daniel. No a Valeria, no para pelear o discutir, solo para explicar por escrito por qué hacía lo que hacía. Le conté cómo había soportado años de pequeñas humillaciones, cómo permití que su mujer me desgastara lentamente con la esperanza de que él se diera cuenta. Le conté que algo permanente se había roto dentro de mí al saber que mi propio hijo había falsificado mi nombre. Le recordé el hogar que habíamos construido, las comidas que habíamos compartido, los años en los que había puesto mi corazón en su crianza y simplemente lo terminé. No necesito tu permiso para protegerme y tú ya no tienes el mío para usar mi silencio como arma. La firmé y la sellé, sin remite, sin postdata, sin súplicas de comprensión. Cuando me dormí esa noche, dormí más profundamente que en meses, porque por primera vez sabía exactamente qué pasaría a continuación, y esta vez sería bajo mis condiciones. El sábado llegó como un último redoble de tambor, constante e ineludible.
y a las 9 de la mañana ya estaba vestida y saliendo por la puerta con una americana limpia, 2 copias del contrato de venta en mi bolso y pintalabios fresco, que no había usado desde el funeral de Ricardo. Llegué a la casa antes de que llegara el camión de cava y, como prometió, el cerrajero esperaba en la acera. Herramientas en mano, ojos brillando con curiosidad. No tuve que explicar mucho. Todo lo que importa ya está fuera, dije señalando la puerta principal. Y él asintió profesionalmente y en silencio mientras comenzaba a eliminar a Daniel y Valeria de mi hogar, una cerradura tras otra. Los invitados ya estaban llegando cuando terminamos, los madrugadores con ganas de mimosas y sonrisas de caridad. Ninguno de ellos sospechaba que la anfitriona a la que querían adular ni siquiera podría abrir la puerta. Esperé en mi coche hasta que la multitud se hizo más densa, observando cómo Valeria zumbaba de persona a persona con su vestido de flores alquilado, saludando a los fotógrafos como si estuviera a punto de anunciar una campaña política. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través del césped y sonreí. ¿Ella no? Ella aún no lo sabía, pero yo me iba a asegurar de que se enterara públicamente. Salí de mi coche justo cuando el conductor del camión de cava estaba de pie, confundido, ante la puerta principal cerrada llamándola. Valeria se apresuró a cruzar, sus tacones clavándose en el césped, su voz tensa y chillona al darse cuenta de que la llave ya no funcionaba. «Se atasca, os juro que se atasca», dijo a nadie en particular, intentando mantener la voz tranquila mientras el murmullo aumentaba. Entonces di un paso adelante, despacio, como una directora de escuela entrando en un aula ruidosa. Todos los ojos se dirigieron a mí. «No se atasca», dije lo suficientemente alto para tapar la música y las conversaciones. «Ha sido cambiada». La cara de Valeria se congeló. «¿Qué demonios haces aquí?», siseó, abalanzándose hacia mí, intentando bloquear mi visión del creciente público. «Estoy organizando la última fiesta de despedida», dije, sacando un grueso sobremanila de mi bolso. «Desde ayer esta propiedad está vendida. Los nuevos propietarios toman posesión el mes que viene. Aconsejo a todos aquí que cojan una bebida rápido. Podría ser la última que se sirva en esta terraza». Un murmullo recorrió la multitud. Confusión, risas, silencios incómodos. Daniel apareció desde el patio lateral, con la cara roja y agotada. «Mamá, para», dijo en voz baja. «No tienes que hacer esto aquí». Me giré hacia él tranquila y clara. «Sí tengo que hacerlo, porque cada vez que lo intenté en privado, me ignoraste. Cada vez que quise hablar en voz baja, dejaste que ella gritara más fuerte. Así que ahora hablo su idioma». Le entregué el sobre. «Dentro encontraréis copias de la venta, la orden de desalojo y vuestro contrato de hipoteca falsificado. No os preocupéis, aún no he presentado cargos». Valeria se abalanzó sobre mí, pero Elena apareció de la nada, interponiéndose entre nosotras con el móvil en alto, grabando. «Sonríe, Valeria», dijo ella. «No querrás que tus donantes se pierdan esto». Valeria se detuvo abruptamente, repentinamente consciente de cuántos móviles estaban sacados, cuántas miradas de reojo se intercambiaban detrás de platos de papel y gafas de sol. «Vieja bruja vengativa», siseó. «¿Crees que has ganado? Todo el mundo aquí ve el monstruo que eres». Miré a mi alrededor. La mayoría de los invitados retrocedían lentamente, cogiendo sus bolsos, susurrando disculpas y escabulléndose hacia sus coches. El conductor del camión de cava estaba de pie incómodamente junto a la verja. «Supongo que esa es mi señal», dije, volviéndome hacia Elena. «¿Lista?» «Siempre», dijo ella, y se agarró de mi brazo. Bajamos por el camino, pasando junto a la gente que una vez se había reído de mí en este jardín, pasando junto a la casa donde había criado a un niño que había olvidado quién construyó su mundo, pasando junto a la mujer que pensó que podía romperme sin consecuencias. Cuando llegué a la acera, me giré una vez más y vi a Valeria desplomada en una silla de la terraza, con el rímel corrido por la cara, y a Daniel de pie sobre ella con el sobre en una mano, la culpa escrita en su rostro. No sonreí, no saludé, simplemente seguí caminando, porque sabía que esto no era el final de una fiesta, era el principio de mi paz y, lo mejor de todo, aún no había terminado.
La orden de desalojo aterrizó el lunes por la mañana a las 7:43 frente a su puerta, entregada personalmente por un ayudante del sheriff con gafas de sol de espejo y una voz profesional que ni siquiera Valeria podía convertir en algo victimista. Yo no estaba allí para verlo, pero Elena sí. Aparcó 2 casas más allá con una magdalena y un café y dijo que Valeria gritaba. Se podría pensar que alguien le ha robado un riñón. Daniel ni siquiera discutió. Estaba de pie en chándal en la puerta, cogió el sobre, asintió como si finalmente hubiera comprendido que la fecha de ejecución era real y cerró la puerta suavemente tras de sí. El jueves llegó el camión de mudanzas. Solo uno, no los 3 que Valeria presumía que necesitaría para todos sus muebles de diseño. Y para el sábado se habían ido. Sin mensaje de despedida, sin disculpa, ni siquiera un SMS de Daniel. Se mudaron a una casa de alquiler en el otro extremo de la ciudad, en un callejón sin salida, la mitad de grande que la propiedad que una vez llamaron suya. Y solo supe esto porque una mujer de mi antiguo grupo de la iglesia casualmente vivía en la misma calle. Gritó a los de la mudanza. Me contó la mujer por teléfono susurrando, como si fuera un chisme sobre el alcalde. Él solo estaba sentado en el bordillo fumando. No dije nada. No había nada que decir. Se había acabado. La casa estuvo vacía 2 semanas mientras se realizaban las últimas inspecciones. En ese tiempo fui una última vez sola, despacio y con cuidado, como visitando a un viejo amigo en el hospital antes de que desaparezca. El aire olía a abrillantador de limón y a leve arrepentimiento. Toqué los bordes de la chimenea, el surco desgastado en la barandilla de la escalera por donde Daniel solía deslizarse en pijama, la mancha en la pared del pasillo donde Ricardo había colgado nuestra foto de boda torcida porque decía que así era más romántico. Me senté en el salón, ahora sin muebles, y dejé que mi respiración hiciera eco. No lloré, no estaba enfadada, estaba limpia. La venta se cerró 2 días después. Una joven pareja negra con un recién nacido y un perro rescatado, Marcos y Sabina Fuentes. Él era electricista. Ella trabajaba desde casa en diseño gráfico. Me habían escrito una carta con su oferta, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Hemos soñado con una casa como esta, había escrito Sabina, no solo por el espacio, sino por la sensación. Esa frase sola me hizo elegirlos. No querían la casa por estatus o espectáculo, sino para la vida, para vivir. Me reuní con ellos en la firma, estreché sus manos y dejé las llaves en un pequeño cuenco de cristal en la puerta. Te encantará la cocina en primavera, le dije a Sabina. Recibe luz de mañana hasta el fregadero. Ella sonrió y apretó mi mano como si estuviéramos pasando una antorcha. Esa noche volví a mi nuevo hogar, un pequeño apartamento cerca de la biblioteca, a poca distancia de la panadería y del jardín comunitario. No había chimenea, ni ala de invitados, ni molduras de los años 80, pero tenía paz, tenía libertad y era mío. Desempaqué despacio, encendí una vela que Ricardo me había comprado una vez en un mercado de Navidad y abrí una botella de vino que había estado guardando para algo especial. No sabía para qué. Quizás para esto, quizás para ahora. Elena pasó sobre las 8 con comida para llevar y una botella de Coca-Cola y nos sentamos en mi nuevo balcón viendo la ciudad zumbar bajo nosotras. Lo has conseguido, dijo ella sencillamente. No solo has ganado, te has liberado. Asentí y miré al cielo. No sabía lo pesado que era hasta que lo solté. Dije, siempre intenté cargar con esa casa, con esa familia, como si todavía fuera lo que solía ser, pero no lo es y yo no lo soy. Ella levantó su copa, porque nadie nos vuelva a tratar nunca como al servicio. Me reí, luego me detuve, recordando ese primer momento en la fiesta. El insulto que lo había desencadenado todo, cómo las palabras de Valeria picaron y perduraron. Pareces mi empleada del hogar, había dicho. Lo gracioso era que la mujer con la que me quería comparar, Elena, resultó ser más familia de lo que ellos dos fueron jamás. Y al final no fue el título lo que me definió, fue la verdad. Y ahora la tenía documentada, notariada, firmada, sellada y entregada. 2 semanas después de que los Fuentes se mudaran, hice algo que no había hecho en más de una década. Reorganicé mis estanterías, no por necesidad, sino porque finalmente tenía de nuevo la energía para preocuparme por el orden de las cosas.
Estaba en medio de alfabetizar la ficción cuando Elena apareció en mi puerta con una amplia sonrisa, una botella de vino tinto de precio medio y una carpeta manila bajo el brazo. «Tengo algo que enseñarte», dijo, y entró como si el lugar fuera suyo. Y honestamente, en ese momento, en cierto modo lo era. Puso el vino en la mesa, abrió la carpeta y deslizó un documento brillante sobre la encimera hacia mí. Una licencia comercial a su nombre, titulada Armonía del Hogar de Elena, Servicios de Limpieza y Organización. Parpadeé, luego me reí. «¿Ahora eres autónoma?», pregunté y ella sonrió aún más. «No solo eso, ya tengo 5 clientes habituales, una chica de a tiempo parcial a la que estoy formando y 2 recomendaciones esperando en mi bandeja de entrada. Resulta que a la gente le gusta pagar por lo que hice durante años por cacahuetes». Toqué el documento, sintiendo su peso. «Siempre dijiste que nunca trabajarías para ti misma». Dije. «Dijiste que no sabías cómo». Ella asintió, ahora seria. «Tampoco lo sabía, hasta que te vi quemar toda tu vida y empezar de nuevo con la espalda recta. Me recordaste que no soy solo alguien en el fondo. Soy la razón por la que algunos de estos lugares funcionan siquiera». Serví 2 copas de vino y le di una. «Tú eres la razón por la que no me derrumbé», dije. «Me sacaste de la niebla cuando ni siquiera sabía que estaba en ella». Ella bebió un sorbo, luego se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Sabes? Valeria ha intentado llamarme 2 veces. Dejó un mensaje de voz como si no hubiera pasado nada. Dijo que quería hacer las paces y tal vez hablar sobre oportunidades futuras». Mis cejas se dispararon. «Estás de broma». Elena negó con la cabeza. Debió pensar que me sentiría mal, que estaría desesperada. No entendió que en cuanto alguien reconoce su propio valor, no vuelve atrás por un sitio en una mesa podrida. Me reí más fuerte de lo que lo había hecho en meses, realmente desde el estómago. Elena levantó su copa de nuevo. «Por el trabajo por cuenta propia», dijo ella. «Por los límites», añadí yo. «Por la dignidad», dijo ella. «Por el silencio roto», respondí. Brindamos, y no eran solo 2 mujeres brindando con vino. Era una ceremonia, un exorcismo, una liberación. Más tarde esa noche, después de que ella se fuera y los platos estuvieran lavados, me senté en mi balcón y pensé en lo extraño que era que la persona que terminó a mi lado no fuera de mi sangre. No alguien a quien yo había criado, sino alguien a quien una vez había pagado por fregar mis suelos. Y sin embargo, ella era la única que realmente me había visto, que no me pidió que me encogiera o desapareciera o estuviera agradecida solo por ser tolerada. Elena no solo había construido un nuevo negocio, sino también una nueva columna vertebral, y verla me hizo querer más a mí también. No venganza, no caos, solo una vida que se sintiera como mía. Saqué mi cuaderno, ese en el que solía llevar listas de la compra, y empecé una nueva página. Arriba escribí lo siguiente. Debajo enumeré 3 cosas: unirme al club de lectura local, visitar el Museo de Arte en el centro que siempre quise ver y, finalmente, apuntarme a las clases de acuarela sobre las que Ricardo siempre me insistía. Él siempre había dicho que yo sería peligrosa si alguna vez dejara de poner a todos los demás en primer lugar. Y ahora lo era, tal vez no de una manera cruel, sino de una manera firme, silenciosa, consciente. Elena tenía razón. En cuanto reconoces tu propio valor, no hay vuelta atrás y yo no lo haría. Escribí la carta un jueves por la tarde con las ventanas abiertas y el sonido de las campanas de viento tintineando suavemente fuera como una respiración lenta. No era para Daniel y ciertamente no para Valeria. Ya les había dicho todo lo que tenía que decir con silencio y firmas. No, esta carta era para mis nietos Lara y Tomás, 2 niños dulces y despiertos que no habían pedido nacer en el caos de otros, que me habían abrazado sin dudarlo ni juzgarme la última vez que los vi. Había esperado hasta que el ruido se calmara, hasta que mis propios pensamientos dejaran de girar, porque no quería que viniera de la ira. Quería que viniera de la verdad. Les conté sobre la casa, como no eran solo paredes y habitaciones, sino recuerdos. Una baldosa agrietada donde su padre una vez lanzó una pelota de baloncesto dentro y rompió la lámpara. El cajón que se atascaba en la cocina porque yo guardaba pilas extra allí por alguna superstición. El jardín donde su abuelo una vez cultivó los tomates más tercos del mundo.
Les dije, está bien estar confundido o herido o incluso enfadado conmigo. Les conté que la historia que sus padres quizás hilarían sobre la casa robada no era cierta. Pero no les pedí que tomaran partido. Solo les pedí que recordaran que el amor no desaparece solo porque las personas no sepan mostrarlo. Adjunté 2 fotos, una mía y de Ricardo en el porche en el 89 y una de la última fiesta de cumpleaños de Lara, donde llevaba una corona de papel y me hizo prometerle con el meñique que traería virutas extra la próxima vez. Les dije que podían visitarme cuando quisieran, sin presión, sin prueba de lealtad, solo una puerta abierta, galletas en el tarro y una mujer que todavía sabía cómo jugar a las cartas. Cuando sellé el sobre, no me sentí triunfante. Me sentí tierna, en paz, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo sin dar un portazo. El fin de semana doné los últimos libros de Ricardo a la biblioteca local y fui a una clase de acuarela en el centro comunitario. No era buena, todavía no, pero había algo liberador en observar cómo los colores se mezclaban sin reglas ni contornos, solo movimiento e instinto. Esa noche hice espaguetis para una persona, encendí una vela y leí una novela policíaca en la cama con una taza de té de menta en la mesita de noche, las ventanas un poco abiertas, sin SMS, sin drama, sin esperar a que cayera el otro zapato. Solo calma, solo yo. Elena me envió una foto de sus nuevas tarjetas de visita y una captura de pantalla de una reseña de 5 estrellas que una clienta le había dejado. Salvó mi casa y mi cordura, escribió la mujer y yo respondí, eso es lo que ella hace. A veces pensaba en Valeria, normalmente no mucho tiempo, la mayoría de las veces cuando el silencio pesaba y los recuerdos se filtraban. No la odiaba, la compadecía, porque una mujer como ella, que construye toda su vida sobre el control y las apariencias, nunca se siente realmente segura, incluso cuando gana. Y a Daniel le deseaba paz. Esperaba que algún día desarrollara una columna vertebral, quizás incluso descubriera qué significa ser un hijo de nuevo. Pero ese ya no era mi trabajo. Mi trabajo estaba hecho. Había protegido lo importante. Había recuperado lo que era mío. Y lo que es más importante, había construido algo nuevo. No por despecho o amargura, sino desde el suelo firme de saber quién era yo, incluso cuando otros intentaban enterrarlo. Cuando apagué las luces esa noche y me metí en la cama con la habitación cálida y tranquila y llena de pequeñas alegrías cotidianas, susurré en la oscuridad, estoy en casa. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, lo decía en serio. Y aquí estamos al final de otra historia real. Si te ha gustado la historia, por favor deja un like y suscríbete al canal. Eso me da el apoyo necesario para seguir contando historias y hacerlo totalmente gratis. Escríbeme en los comentarios qué has sentido. Leo todo con alegría. Si quieres escucharme más, simplemente haz clic en uno de los videos en la pantalla. Un fuerte abrazo. Qué bien que estés aquí.